Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de Estudiantes. En este caso, el tema del día, la posible venta, salida del extremo Thiago Palacios. Hoy un jugador fundamental en el equipo de Domínguez. Se ha perdido muy pocos partidos desde que llegó. En su momento, a principios de 2024, llegó como flamante reemplazo para cubrir la salida de Benjamín Roleiser. Lo cierto es que al mismo tiempo, también desde el club siempre se supo que el objetivo a mediano plazo era lograr convertirlo en una buena nueva venta para la institución, porque no deja de ser un jugador joven, interesante, con potencial para ser vendido a Europa y terminar sirviendo de moneda de cambio para obviamente seguir potenciando al primer equipo. Bueno, Thiago Palacio fue una de las figuras, un jugador bastante importante, sobre todo en la primera mitad de 2024 en la Copa de la Liga. Luego siempre fue, me parece, uno de los mejores jugadores del equipo, incluso en los momentos no tan buenos o en los peores pasajes, ¿sí?, de este ciclo de Eduardo Domínguez. Siempre trató de ser el jugador que toma la pelota, que intentó tirar hacia adelante al equipo y demás. Lo cierto es que por eso mismo también era o es el jugador a vender del lado de Estudiantes, sobre todo en un momento en el cual no tiene ni grandes figuras ni demasiados jugadores con ese potencial para ser vendidos al exterior. Desde el club ya se sabía, la idea era sacar por lo menos 10 millones de dólares para tener una ganancia sobre el valor, digamos, de compra en su momento del jugador de aproximadamente 7 millones. Bueno, hoy eso sería una gran posibilidad. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Ahora, primero te pido por favor que dejes tu me gusta, que te suscribas porque ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo. Empezamos allá por febrero, han pasado ya algunos meses y estamos muy cerca de los 500 suscriptores, así que me ayudaría un montón tu suscripción. Bien, entonces yendo al detalle de la situación de Thiago Palacios. Aparece como posibilidad el CSKA Moscú de Rusia, equipo en el cual está Adolfo Gaich, un jugador que desde hace muchos años siempre interesa en Estudiantes de La Plata, sobre todo porque nunca terminó de adaptarse al fútbol ruso, incluso en realidad ha jugado muy poco en la liga rusa porque desde los primeros meses empezó a ser cedido a otros equipos, ha jugado en dos equipos de Italia, también en el Huesca de España, estuvo a préstamo hasta hace poco en uno o dos clubes de Turquía en distintos momentos, entonces digamos, no terminó siendo desde ya una gran inversión para el equipo ruso, equipo que, si no me equivoco, puso algo así como 9 millones de dólares, cerca de 10 millones de dólares, hace ya 5 años, a mediados de 2020, en plena pandemia, por el ex delantero de San Lorenzo. Lo cierto es que en su momento era una joven promesa, un delantero muy interesante, apareció muy bien y con buen nivel en el fútbol argentino, sobre todo en un momento, recuerdo allá por 2018, si no me equivoco, 2018-19, que realmente San Lorenzo no tenía demasiado, no tenía el mejor andar y apareció Gaich a darle muchos goles, a ser una de las figuras del equipo, un jugador muy interesante, una gran revelación por aquel entonces. Entonces, la verdad es que cualquiera podía suponerle un gran futuro a este joven delantero que luego, por distintas cuestiones deportivas y digamos también a veces por cuestiones de adaptación, me parece, a distintas ligas, no terminó de hacer la diferencia en ningún lugar, más allá de que en algunos de sus equipos como el Hellas Verona llegó a tener algo de rodaje. Ningún equipo ni siquiera hizo uso de una opción de compra, entonces nunca terminó de generar demasiado interés Gaich, pero siempre estuvo la posibilidad latente de su regreso al fútbol argentino. Bueno, ¿por qué menciono su caso? Básicamente porque, como les mencionaba, en Estudiantes siempre fue una opción ahí que sonó, que se averiguaba por lo menos condiciones y demás, obviamente pensando en un préstamo, no en recomprar su pase, porque por más de que no estuviera en buen nivel, lógicamente su equipo ruso iba a tratar de conseguir el mejor cambio posible, y la realidad es que para cualquier equipo de acá era una apuesta un poco incierta, porque más allá de que en su momento haya sido un delantero prometedor,
hoy por hoy no cuenta con una actualidad ni maravillosa, ni que sea demasiado atractiva o una seguridad para que un club ponga, no sé, 3, 4, 5 millones de dólares que podía llegar a pedir el club ruso para tener, aunque sea recuperar algo de lo invertido hace 5 años. Entonces, a raíz de todo esto, a raíz de también su caído a Talleres de Córdoba, equipo al cual estuvo muy cerca de firmar, incluso como comentaron varios periodistas cordobeses, estaba en camino a Córdoba para ir a firmar, no sé si creo que tuvo que hacer una parada en Chile y de ahí tomaba otro avión hacia Córdoba. Bueno, finalmente por algunos cambios en los números, en el contrato, lo que pedía su manager, se cayó el pase completamente. Entiendo que desde el lado de Talleres empezaron a buscar otros nombres y ahí quedó todo. Aparece esta chance para Thiago Palacios del fútbol ruso y como bien les decía, Estudiantes necesita hacer caja, Estudiantes necesita vender, no por él en particular, sino que necesita, o sea, si quiere incorporar jugadores, hoy por hoy necesita tener una buena venta, algo que desde Said Romero hace ya un año no tiene, jugador que fue vendido muy bien al fútbol de Bélgica, pero desde entonces muchos jugadores no han cumplido, no han estado a un gran nivel. Las últimas salidas en su mayoría fueron todas a préstamo, casos por ejemplo recientes como el de Mauro Méndez o el de Luciano Jiménez. Entonces muchos jugadores no terminaron de devolverle a Estudiantes lo que se invirtió en ellos. Estudiantes compró muchos pases a lo largo de los últimos 2 años, algunos por supuesto sí fueron bien vendidos y se aprovecharon. Bueno, lo cierto es que hoy Estudiantes, que necesita hacer caja para poder salir y apostar a nuevos jugadores, hoy la opción más fuerte que aparece es esta para Thiago Palacios, que al mismo tiempo, si entra dentro de la negociación Adolfo Gaich, por un lado le solucionaría, digamos, obviamente en potencial, ¿no? Podría solucionarle un problema que es tener una variante más en ataque, porque hoy por hoy Estudiantes tiene a Guido Carrillo, jugador fundamental, aunque por cuestiones de lesiones y demás no siempre ha estado presente o no siempre está disponible. Alario, que la verdad es que en la primera mitad de este año ha demostrado muy poco, un solo gol, incluso perdió bastante terreno en la consideración de Domínguez, eso se vio bastante a lo largo del último tiempo. Ha entrado Farías, por ejemplo, de falso 9. No sé, Jiménez le había ganado el puesto, por lo cual realmente Alario hoy por hoy no tiene una gran consideración por parte de Domínguez porque está bien físicamente y aún así en los últimos meses, en los últimos partidos ha sumado muy pocos minutos. Hoy por hoy no sé qué tantas chances tiene de jugar en Estudiantes o de seguir sumando muchos minutos y ni hablar seguir más allá de este 2025. Probablemente sean muy pocas. Entonces en ese sentido, con las salidas de Mauro Méndez y Jiménez que recién comentaba, Estudiantes está en la búsqueda de otro delantero. Entonces ahí es donde aparece latente también esta posibilidad de Gaich. Justo coincide en que, bueno, hay jugadores de por medio entre dos clubes que interesan. Ahí entonces Gaich podría terminar siendo parte de esta negociación. Y obviamente la salida de Palacios sería una salida que habría que ver cómo reemplazar, pero con la diferencia de dinero, esos 7, 8 millones que pueden llegar a entrar más allá del pase propio de Gaich, bueno, eso sería ideal poder reinvertir, aunque sea una parte, en algún jugador que pueda suplir a Palacios. Voy a hablar un poco de Palacios y un poco de Gaich, ¿sí? Por un lado, empezamos por Palacios. Obviamente que, sobre todo en este momento, con el torneo ya arrancado, a pocas semanas de los octavos de final de la Copa Libertadores, ¿sí? La ida frente a Cerro Porteño allá en Paraguay, sería una baja bastante sensible. No concuerdo mucho con algunas cosas que he visto en las redes de, bueno, ya tenemos el reemplazo en reserva y eso. Sobre todo, no porque sean malos jugadores, ni mucho menos. Algunos mencionaban a Basualdo, a Cornejo. Me parecen pibes interesantes, pero que ni siquiera han debutado aún. Entonces, pensar en que automáticamente uno de ellos o algún otro juvenil va a suplir a Palacios y lo va a hacer perfecto y va a entrar, no creo que sea algo
que vaya a suceder. Entonces es una baja bastante sensible, porque como les decía, Palacios me parece que sin ser Roleiser, sin ser otros grandes jugadores que hemos sabido tener en su posición, siempre fue un pibe que no tuvo miedo a mostrarse, a agarrar la pelota en situaciones calientes, a tratar de empujar al equipo en partidos en los cuales se generaba bastante poco. El problema me parece es que tampoco es que es un jugador que necesariamente te hace una gran diferencia más allá de ese compromiso o esfuerzo que pone para intentar sacar el equipo adelante. Me parece que tiene condiciones, me parece que tiene una buena pegada, me parece que hace algunas cosas bien, pero que no las hace constantemente bien. Entonces, la realidad es que en ese sentido, una venta de este estilo me parece que es irrechazable para Estudiantes. Es una lástima que no haya llegado un poco antes, no sé, hace 3 semanas, hace un mes, porque te daba más lugar a pensar bien qué hacer con ese dinero, buscar una buena variante para su posición y demás. Entonces, en ese sentido me parece que termina siendo poco fortuito quizás el momento, pero no me parece muy mal su salida, porque difícilmente llegue otra oferta de esa envergadura por este jugador que tiene 24 años, que sigue siendo joven y demás, pero que ya es un buen momento para venderlo por un número así. Si siguen Estudiantes 2 o 3 años más, no vas a llegar a sacarle 10 millones. El problema es ese. A mí lo que me preocupa es si ya tienen visto, más allá de esta posible llegada de Gaich como parte de la negociación, si ya hay un nombre, una especie de plan B para Thiago Palacios, o si se va a terminar definiendo, digamos, no, seguir con lo que ya tiene Estudiantes. Bueno, en el caso de seguir con lo mismo que ya tenemos, me parece que sería un grave error, porque no me parece que sea un jugador fácil de reemplazar con lo que ya hay en el club. Al mismo tiempo, también es bastante complejo ir a buscarle un reemplazo bastante más barato, no sé, alguien que pueda estar por 2 o 3 millones de dólares tan sencillamente en este preciso momento. Lo mismo ya con el torneo comenzado. Me parece que no hay muchos nombres, con algunos jugadores, no sé, como por ejemplo Hernán López Muñoz, que se habló en el verano, pero que ya firmó en Argentinos Juniors. Entonces, todas esas posibles variantes que había o que en algún momento Estudiantes estuvo negociando y demás, me parece que hoy por hoy no van a correr. Entonces va a ser bastante complejo para Estudiantes perder un jugador como Thiago Palacios, que hoy creo que no tiene un reemplazo natural en el plantel. En algún momento Manjoma llegó a jugar en su posición, pero también él está muy cerca de sellar su salida a préstamo al Colorado Rapids de Estados Unidos. Hay que ver si, bueno, una eventual venta de Thiago Palacios termina frenando esa negociación, porque Estudiantes en este mercado tenía como prioridad, más allá de desprenderse de algunos contratos o la posibilidad de que algunos jugadores salieran, la prioridad la tenía una venta, por lo cual la venta de Palacios desestima quizás la posible salida a préstamo que se habló hasta hace muy poco de Cetré, por ejemplo. Entonces, digo, la idea tampoco es desprenderse de 4 o 5 jugadores hacia el tuntún. En caso de concretarse una venta, bueno, puede ser que el resto no se le dé tanta prioridad y se trate de mantener el plantel como está. Bueno, no sé si son negociaciones que irán por caminos separados, las de Manjoma con esto de Palacios. Hay que ver también si en efecto se termina concretando. Lo cierto es que el interés del club de Rusia parece ser bastante fuerte. Desde el club lo ven con buenos ojos, porque hasta ahora no se había recibido en este mercado de pases ningún ofrecimiento por venta de ningún jugador, menos que menos por una suma de este estilo, que no llega todos los días. Entonces lógicamente es algo que va a terminar siendo parte del análisis, y como les decía, si entra también en esa negociación Adolfo Gaich, aunque sea, te despreocupas de tener que pensar en esa posición. Adolfo Gaich, como les dije en un breve repaso, me parece que es un buen delantero. En su momento proyectaba muy por demás de lo que terminó siendo. Creo que es un riesgo, sí. Te puede terminar saliendo muy bien desde ya. Me parece que si viene y vuelve a explotar y vuelve a andar bien, tiene, creo que si no me equivoco, 26 años. O sea, sigue siendo todavía un delantero joven con una buena proyección. Entonces, qué sé yo, si lo firmás por los próximos 4 años, 4 o 5 años, y termina acomodándose y siendo importante, me parece que es de mínima una gran variante
para Guido Carrillo. Me parece que si tenés a Guido, lo tenés a Gaich y tenés algún juvenil, que hay también varios delanteros interesantes en la reserva y en otras categorías, me parece que con eso podrías andar, y con Alario hasta fin de año, eventualmente hasta que termine su contrato. Podría ser interesante. Ahora, la realidad es que no, más allá de ese recuerdo que muchos tengamos de lo que demostró en San Lorenzo, o no sé, alguno que lo haya visto un poco más en sus préstamos en distintos equipos de Europa, lo cierto es que no es demasiado promisoria su llegada. Ha pasado con muchísimos casos de delanteros o de distintos jugadores que en varias ligas no lograron adaptarse y terminaron volviendo al fútbol argentino y se destacan. Por lo cual, en ese sentido, no me parece por lo menos ilógica la apuesta por él, pero tampoco es una seguridad. Tampoco es que nos aseguramos tener un gran delantero. Sí puede ser que sea más de lo que teníamos. Sí, digamos, me parece que tiene, o por lo menos supo tener más condiciones de las que nos llegó a mostrar Jiménez, por ejemplo. Pero bueno, será cuestión de verlo en el tiempo, para ver qué tanto logra adaptarse. Desde mi perspectiva, desde mi lugar, la verdad es que sí, me interesa, siempre me interesó, siempre me pareció que es un jugador que estaba bueno, que tenga la oportunidad de llegar a Estudiantes, porque en su momento demostró tener un gran nivel y creo que puede terminar siendo una revelación, si se acomoda al equipo, si termina siendo, digamos, útil al esquema de Domínguez en este caso. Creo que puede ser una variante más que interesante, pero tampoco creo que sea un delantero que llegue y venga a resolverte todo. Pero ante las caídas en la negociación de Enzo Copetti a préstamos de Central y muy pocas variantes, de otros nombres, algunos que sonaron, pero muy poco, muy por arriba, que no terminó habiendo, digamos, ni siquiera una negociación seria por ellos. En ese caso me parece que aparezca esta oportunidad y al mismo tiempo incluya, la llegada de un buen dinero para Estudiantes que puede ser invertida, no sé, en otro central, o bueno, bien, no sé, quizás ser utilizado para destrabar la situación de Marcos Rojo en Boca, y al mismo tiempo buscar un buen reemplazo para Palacios y con eso sellar los 5 cupos pensando en la Copa Libertadores. Me parece que marcaría por lo menos un mercado de pases inteligente, un mercado de pases en los cuales fuiste a buscar más o menos lo que necesitabas. Estaba claro que Estudiantes necesitaba renovar un poco la delantera, bueno, en este caso lo estaría haciendo, que necesitaba sumar defensores centrales, ya sumó uno con González Pires, estaría al caer el segundo si todo sale bien. Necesitaba también una renovación en el arco, trajeron, me parece a mí, un arquero de gran nivel, que hasta ahora en 4 partidos nada más demostró ser jerarquía, demostró confianza en el arco, que era algo que me parece que nos venía faltando. Entonces, en ese sentido, no me parece que sería algo erróneo. Después será cuestión de que funcione, de ver que el equipo ande, de que no haya lesiones, de un montón de cuestiones y factores que hasta ahora, en este arranque de torneo, quizás no los hemos visto brillar tanto a nivel futbolístico necesariamente, pero por lo menos sí lo hemos visto en los resultados. 6 de 9 puntos, no me parece poco, por supuesto hay un largo camino por recorrer, quedan todavía un montón de fechas por delante en este torneo clausura, y sobre todo lo más importante, que es lo que se avecina, la Copa Libertadores. Ahí es donde tiene que estar el foco de Estudiantes. Entonces, en ese sentido, bueno, ojalá que si esta negociación llega a buen puerto, la salida de Thiago Palacios no sea demasiado dolorosa o no se sienta tanto. Esperemos que se logre suplir fácil y rápidamente por Domínguez con los jugadores que tiene, o alguna posibilidad de que alguno llegue, y que en cualquier caso la llegada de Gaich sea para beneficio de Estudiantes y podamos volver a tener una buena apuesta en la delantera, que nos dé goles y que nos solucione la trayectoria en varios partidos. Ese es el tema del día, ahí está mi opinión. Nos vemos en el próximo video.